Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión quiero hablaros de los antecedentes de la carta del mago y al final os voy a dar 3 avisos sobre cosas relacionadas conmigo para que las tengáis presentes. ¿De acuerdo? Bueno, empiezo. La carta del mago, quiero hablaros de sus antecedentes, como ya hice en los vídeos anteriores con la papisa, con el ermitaño. Entonces, y con este personaje que es el mago voy a ser más breve porque solo tiene un antecedente claro, que es lo que vamos a ver, y cómo ese antecedente se va convirtiendo un poco en el mago que tenemos hoy en el Rider-Waite y en barajas parecidas. El mago inicia su andadura en el tarot como Le Bateleur. Le Bateleur en francés es un término un poco comodín que abarca mucho, es decir, se refiere a todo tipo de personaje callejero que utiliza su habilidad para entretener o para engañar, es decir, desde el malabarista al que hace juegos de manos, al que hace teatro callejero. Y aunque podríamos pensar, veamos aquí que vemos al Bateleur del Visconti Sforza, podríamos pensar que lo que verdaderamente es despreciable para los que crean el tarot es el tema de estafar con estos juegos de los vasos y la bolita, con la bolsa de trucos. La palabra existe todavía, la expresión todavía existe en inglés, bag of tricks, la bolsa donde guardas todos sus trucos de magia. La expresión existe todavía en inglés para indicar que alguien tiene trucos ocultos, lo que tiene en su bag of tricks, en su bolsa de trucos. Es decir, podríamos pensar que esto es lo más despreciable o era lo más despreciable para la sociedad medieval, para la sociedad renacentista. No exactamente. El Bateleur era despreciable por eso, porque engañaba a la gente, y también por el mero hecho de existir dedicándose a la farándula, es decir, al entretenimiento de los demás, actuando o bailando o haciendo malabares o simplemente dedicándose a eso, al entretenimiento. No caigamos en la idea de pensar que es la Iglesia la que genera este desprecio por los entretenedores, los entertainers, que diríamos hoy. Es una cosa que viene de antiguo. En la antigua Roma, los actores eran una clase social descastada. No podían casarse prácticamente, o sea, es decir, no sé exactamente si entre ellos sí, pero por ejemplo, si tú eras de una clase social distinta, si tú eras o te dedicabas a otra cosa, no te podías casar con un actor, porque un actor era una actriz, que también había algunas, aunque pocas, era un ser descastado de la sociedad. Era como, por el derecho romano no tenía derechos, o sea, era una cosa muy, muy, muy estaban incluso por debajo, a la altura de los esclavos o por debajo de los esclavos. Es decir, solo quizá por un decreto especial del emperador o algo así, que algún caso hay por ahí, podían cambiar de clase social. O sea, en la antigua Roma ya era así. Y para la Iglesia católica eso ha sido de tal manera que yo sepa, quizá se ha extendido más allá, hasta finales del siglo XIX, quizá hasta comienzos del XX, no estoy segura. Prevaleció en Francia, estoy hablando de Francia, una ley de la Iglesia, no sé en el resto de los países, una ley por la cual los actores estaban automáticamente excomulgados por el hecho de serlo, y si querían una oportunidad de recibir la extrema unción y de ir al cielo, tenían que arrepentirse en el lecho de muerte de su profesión. O sea, eso era así hasta finales del siglo XIX, comienzos del XX prácticamente, y esa era la actitud de la sociedad en general en muchos países hacia los actores y los que despectivamente se llamaba titiriteros.
¿m? Es decir, a la gente que se dedicaba a entretener, fuera con la actuación o fuera como fuera, o fuera eso, haciendo magia, prestidigitación, o bailando, o recordemos hasta relativamente poco en España la fama que tenían los actores y las actrices. O sea, se les ponía un poco a la altura de las prostitutas. Esto en Inglaterra pues también pasó hasta el siglo XIX, en que la profesión se dignificó. Pero lo que quiero deciros con todo esto es que el Bateler tiene una carga negativa enorme. O sea, tiene que llegar el tarot de Marsella, para que el personaje mejore un poco. Ahora los objetos de la mesa se parecen a los 4 palos un poco. El sombrero, que los ocultistas tomarán como punto de partida, el sombrero tiene la forma de la lemniscata, aunque probablemente no es intencionado, porque este cambio ocurre en el siglo XVII, casi a la misma vez que en matemáticas se descubre el símbolo de lo infinito, la lemniscata. O sea, probablemente es una coincidencia, pero bueno. Este personaje tiene un gesto más digno, parece más noble, parece más esto, y sobre todo sus objetos empiezan a ser no simplemente los dados y los cuchillos, sino que empiezan a parecerse un poquito a los 4 palos de la baraja. La vara cobra protagonismo. La vara que el personaje del Visconti pues la lleva así un poco apoyada en el brazo y parece que no tiene importancia, aquí él la empuña. Entonces, aunque el personaje sigue siendo el Bateler, en italiano el bagatto, bagatela en italiano significaba como en español cosa de poca monta. Entonces el personaje sigue siendo un personaje de poco fiar, despreciable, de clase baja, del que está condenado al infierno. Además utiliza dados. El juego estaba condenado también por la Iglesia. En fin, es un personaje muy bajo, digamos que muy despreciado por su mera condición de mago, de prestidigitador, de titiritero. Añadido el hecho de que se les consideraba si se dedicaban a juegos de estos que hemos contado, de dónde está la bolita, de qué carta es esta, etcétera, etcétera, se les consideraba estafadores también. Entonces el mago tiene una gran carga negativa como carta. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Con la llegada del significado adivinatorio del tarot. Es decir, cuando el tarot empieza a utilizarse para la adivinación, que como hemos comentado, o a observarse desde el punto de vista ocultista, que como hemos comentado, eso es en el siglo XVIII. Ahí un poco por el tema del sombrero, un poco por la idea de que es una persona que juega con el azar, como dice, por ejemplo, Kurt de Yevelan, que maneja el caos, que maneja el azar, empieza a vérsele como una especie de sacerdote o de mago místico, de iniciador, que conoce secretos, como los magos, ¿no? Que conoce secretos, que tiene poderes y que está conectado, como vemos en la postura del Rider-Waite, con poderes superiores. Siempre le empieza a ver como el mago un mago espiritual, un mago que está lindando con el brujo, el hechicero, el iniciador espiritual, y que ahora en la mesa, en vez de dados, en vez de cubiletes, en vez de cuchillos o navajas, o en vez de la bolsa de trucos que tiene, los 4 palos del tarot, que representan a los 4 elementos. Él tiene, y que también, como mucha gente comenta, se pueden identificar
con los que practicáis la religión wicana lo sabéis, con el cuchillo aceim o atame que sirve para cortar el círculo, con la vara mágica, con el cáliz y con un plato de ofrenda, o en fin, con elementos de la magia. Los podemos identificar con eso, o los podemos identificar como digo, con los 4 palos del tarot, que representan los 4 elementos, y esa vara en la mano que señala hacia arriba nos daría el 5.º elemento, el espíritu o el éter o la quinta esencia, o como queráis llamarlo, y la lemniscata en la cabeza, ahora Sico ya no es un sombrero, representa el poder infinito que le da esa magia o ese control de la magia. Pero observad que la palabra en inglés es magician. Eso nos dice algo. Todavía no está desprendido el mago totalmente de su idea de bateler. Magician en inglés puede significar un mago, un hechicero, y también un mago prestidigitador, un mago de trucos. O sea, la polivalencia de la palabra podría haberla llamado wizard, podría haberlo llamado warlock, que en inglés antiguo es el masculino de bruja. Podría haberlo llamado de muchas maneras. Ha decidido llamarlo magician. Es una palabra ambivalente. O sea, Wade todavía tenía presente, digamos, en la idea de bateler, del bateler, del mago callejero. En los tarots posteriores, pues ya el mago es una figura dignificada, una figura que conecta el cielo con la tierra, una figura que maneja sus habilidades para profundizar en el mundo real y para conectarlo con lo espiritual. Una persona hábil y persuasiva. Y también quedan restos, sobre todo si la carta es tomada en sentido negativo o invertida, quedan restos de ese significado negativo, porque también quiere decir, yo suelo decirlo cuando explico el mago, que es un poco vendemotos, es decir, un señor que te puede engañar con su elocuencia o con sus trucos y venderte algo que tú en verdad no deseas o no necesitas, o que es malo para ti. O sea, en el significado del mago todavía está presente el bateler. Entonces, esta sería, como os he comentado, la evolución del mago desde el bateler hasta el magician, desde el mago callejero hasta el mago místico, espiritual, que realiza círculos, que invoca, que está conectado con los poderes superiores o sobrenaturales, y que los utiliza para profundizar su sabiduría o para crear algo que no existía. O sea, es una cosa más digna, pero todavía en ese personaje resuenan ecos de ese mago callejero, porque no olvidemos que el tarot, que se crea para jugar, refleja muchas veces la realidad social de su época, y estos personajes, también llamados saltimbanquis, que podéis llamarlos de muchas maneras, estos personajes eran parte de la vida cotidiana en la Edad Media, en el Renacimiento y de ahí en adelante. Hasta hoy día los hay, ¿no? Bueno, y paso a comentaros las cosas que quería comentar. La primera es que en mi página rozondasalas.es pues ha sufrido algún tipo de percance, de un día para otro ha desaparecido, en fin, algún problema tiene que se está resolviendo. Por eso muchos me habéis dicho que no podéis entrar. A veces se puede entrar, a veces no, pero siempre que se puede es por rozondasalas.es, y muchas veces ni por ahí. O sea, ya está en manos de un informático que lo está averiguando, resolviendo. Lo más probable es que tenga que realojar la página siempre se entrará por rozondasalas.es bajo el mismo dominio, pero probablemente tendré que realojar la página en otro lado, y os pido paciencia hasta entonces. Yo creo que es cuestión de pocos días, pero os pido paciencia, y si tenéis que hacerme un pedido o tenéis que decirme algo, dirigiros a eltarotlibroabierto@gmail.com o a cualquiera de mis redes sociales, que sabéis que estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok,
Estoy en todas las redes sociales, por aquí mismo, dejadme un comentario, lo que sea, y yo os intentaré ayudaros, ¿vale? Segunda cosa, quiero comentaros que Escuela de Agartha, con la que sabéis que colaboro, y yo, pues ya pronto vamos a volver, no sé la fecha exacta, pronto vamos a volver a lanzar el curso de arcanos mayores y estamos preparando ya el curso de arcanos menores. Así que estad pendientes y suscribiros a Escuela de Agartha en Instagram para no perderos cuando sea la fecha, aunque yo la anunciaré. Y por último quiero comentaros, ya con esto concluyo, que el próximo el próximo fin de semana, en la madrugada del 25 al 26, yo voy a dar una ponencia sobre los mitos del tarot en la página de Facebook WDA Hispana, que es la página de la World Divination Association en español. La World Divination Association es una asociación que ya tiene unos cuantos años, muy prestigiosa en el mundo anglosajón, de cartomancia, dirigida por Bjorn Meuris y Tony Pule, que son dos grandes expertos en cartomancia en general, es decir, en tarot y en oráculos, y que da seminarios y conferencias muy importantes con gente como Mary Greer y Kathleen Matthews, y ha decidido abrir una sección en español, la VDA Hispana. Entonces vamos una serie de tarotistas españoles, latinoamericanos y algunos ingleses y algunos anglosajones que van a dar las conferencias con intérprete, pues vamos a estar en un seminario inaugural de esta sección, que es totalmente gratis, no hay que hacerse de la asociación, eso se puede decidir después. Además hay una oferta para que el primer año salga, me parece gratis o algo así, y sí, no hay que hacerse de la asociación, simplemente hay que seguir a VDA Hispana en Instagram. Ahora os dejaré la dirección abajo, y una vez los sigáis en Instagram, hacéis clic en el link del perfil y ahí os podréis hacer de la página para poder ver mi conferencia, y no solo la mía, sino que va a haber gente muy importante como Marta Casals o Liz Dean o Sasha Graham, que son gente importantísima en el mundo anglosajón, y otros compañeros míos muy importantes que van a dar conferencias muy interesantes sobre tarot y sobre cartomancia en general, también sobre oráculos. Bueno, os dejo y os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos la próxima semana.